Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y paz de Cristo a todos los que están escuchando y a los que escucharán este sermón por este medio de comunicación. Hoy vamos a hablar de un tema dramático, pudiésemos decir terrorífico para todos aquellos que se pierden. Vamos a hablar del juicio ante el gran trono blanco. Este está descrito en forma rápida en Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde la Biblia dice: «Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». En esta figura vemos un gran trono blanco. Vemos a uno sentado en el trono. Y vemos a todos los muertos, los que no aceptaron a Cristo, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y vemos unos libros y un libro. Y vemos la destrucción de la muerte. El mar entrega sus muertos, y la muerte y el Hades entregan sus muertos, todos para ser juzgados, y luego la muerte y el Hades mismos son destruidos. Y la nota final: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia menciona varios juicios. Hay juicios que son tipo y figura del juicio final. Uno de ellos es el diluvio. El diluvio es un tipo de juicio. Fue un juicio, pero tipo y figura del juicio final. Dice la Biblia: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. También dice, eso lo dice la Biblia en Génesis 6 y en Lucas 17, del 26 al 27. Y también dice la palabra de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5. Otro tipo de juicio es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 28, 29 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Segunda de Pedro 2:6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente. Estas dos escenas tienen algo en común. La gente actuando indiferentemente a las profecías de la palabra de Dios. La gente siendo totalmente indiferente al mensaje de Noé, que era pregonero de justicia. O sea, él anunciaba que venía un diluvio, pero nadie le hizo caso. También en Sodoma y Gomorra una conducta inmoral. Desde el más joven hasta el más viejo practicaban la inmoralidad. Se rebelaron completamente delante de Dios, pero actuaban completamente indiferentes. Y la Biblia lo grafica cuando dice comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, la vida sigue normal. Exactamente lo que está pasando ahora. La gente dice, no, una pandemia como esta hubo allá atrás, hace 50 años, hace 100 años, y murieron millones, y murieron miles. Esto es normal. Cada cierto tiempo hay una sequía, hay olas de calor, siempre ha habido terremotos. No, no hay nada nuevo. Y viven en sus negocios, en sus placeres, haciendo y deshaciendo como que si nada estuviera por venir, como si en el horizonte no se viera ningún problema. Y cuando uno quiere predicarles el evangelio, no lo escuchan, pero no aceptan, siguen su vida igual. Así también pasaba en Sodoma y Gomorra hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta que llovió fuego del cielo y azufre en Sodoma y Gomorra y los destruyó a todos. Esto les va a llegar sin que lo esperen. Porque ellos no creen esto, por lo tanto no lo esperan. También hubo un juicio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue a la cruz, ese día usted y yo fuimos a juicio. Y fuimos hallados culpables y dignos de muerte y muerte eterna. Fuimos hallados dignos del infierno. Pero apareció Cristo y se puso en nuestro lugar. Y todos nuestros pecados Él los cargó en la cruz. Él pagó la cruenta e imposible deuda de pagar. La pagó por nosotros en la cruz. Él llevó nuestros dolores. Él murió por nosotros. Él bajó al Hades por nosotros. Todo lo que nosotros teníamos que experimentar, lo experimentó Él, porque fue un juicio tremendo. Por eso, gracias a Cristo, usted y yo nunca más tenemos que comparecer delante de un juicio por pecado, porque ya comparecimos. Fuimos hallados culpables, pero Cristo pagó la deuda por nosotros. El arrebatamiento también es un tipo de juicio. Porque ese día en que el Señor venga a buscar a su iglesia, hay muchos que están congregándose, que se quedarán. Y van a sentir el terror porque ellos están conscientes de que esto va a suceder. Y cuando se den cuenta que sucedió y ellos no se fueron, van a sentir ese dolor y esa angustia, esa desesperación y esa culpabilidad. Recién la gente va a poder sopesar lo efímero de la vida y lo importante que era servir a Dios. Ahora no se dan cuenta, ahora el diablo los tiene cegados. Y muchos se conforman con una religiosidad tibia, mediocre. Pero cuando suceda eso, y que no se vaya, va a ser algo terrible. Eso le pasó en el tiempo del diluvio. Nunca llovía y de repente empezó la lluvia y empezó a subir y empezaron a darse cuenta que lo que Noé dijo era verdad, pero la puerta del arca ya estaba cerrada. Lo que dijeron los ángeles en
En Sodoma y Gomorra de repente empezó a llover fuego del cielo, pero ya no había alternativa. Esto hay que escucharlo bien y entenderlo bien. Cuando el momento llegue, ya no hay alternativa. El tribunal de Cristo es un juicio, pero un juicio de obras para la iglesia. Hay gente que no trabaja por la obra. Hay gente que no predica, que no colabora, que están haciendo más bien boicot, están ahí deteniendo la obra, criticando todo y no ayudan a que la iglesia avance. Y luego dicen, a mí no me importa no tener galardones, solo me importa la salvación. Pero se enojan cuando no salen en algún cargo de los varones, de los jóvenes o de las Dorcas. Pero se enojan cuando no, el pastor no los nombra del gobierno local. Cuando no los toman en cuenta. Me voy de esta iglesia porque aquí no me toman en cuenta. Pero luego dicen que no les importa los galardones. Los galardones son eso, ser tomados en cuenta. Los que son fieles en lo poco aquí, dirigiendo un grupo de varones, pues lo van a poner sobre mucho allá, dirigiendo ciudades, municipios, países. Va a ser algo grande. Por lo tanto, hay que trabajar por la obra. Hay que expandir la iglesia. Hay que predicar el evangelio. Hay que traer a las almas. Porque esto es importante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto me da la imagen de una persona que se escapa de un incendio. Se quemó la casa y fue tan rápido que no alcanzó a sacar nada y se salvó con lo puesto. Y ahí se perdió todo lo que tenía, todos sus muebles, todas las cosas de valor, lo que había logrado por años, ahí se quedó. Así también. Hay gente que trabaja, pero trabaja por ser visto, trabaja por fama, trabaja por dinero y eso es heno. El heno no resiste el fuego, la madera no resiste el fuego. La hojarasca menos, son las hojas secas que caen al piso por efecto de los vientos otoñales y son pasto del fuego. Por lo tanto, hay que trabajar por la obra de Dios. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. El Señor nos ha salvado. Llevemos este mensaje a otros para que el Señor también los salve. Luego tenemos el juicio de las naciones, que es un juicio por separación. Los que atendieron a los pequeñitos que andaban huyendo, los judíos que estén huyendo del anticristo, escapándose por las naciones, buscando refugio, siendo atrapados, siendo torturados, estando en los hospitales, algunos muertos, pero hay gente que los va a ayudar, que los va a proteger. Va a haber países enteros que los van a resguardar. Y el Señor los va a bendecir, según dice la Biblia en Mateo 25, del 31 al 46. Pero todos esos juicios y esos tipos de juicios son solo tipo y figuras de este gran juicio que viene. El juicio del gran trono blanco. Una imagen parecida tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Dice que el año en que murió el rey Usía, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se estremeció,
Se estremeció Isaías porque era una escena de juicio que estaba mirando y era algo estremecedor, era algo dramático y se consideró un hombre muerto porque él creía que estaba viendo directamente al Señor, pero era solo una teofanía, una manifestación. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Vamos ahora a nuestro tema. El trono blanco es una demostración y una advertencia a la humanidad. Humanos, hay un trono de juez, hay un trono de rey, hay un trono de gobernante universal. Dios está viendo todo lo que ha pasado desde Adán hasta el último hombre que exista antes de la gloria. Dios lo está viendo todo. Hay un juez y legislador que está observando la conducta de los hombres, que está mirando qué se hace o no se hace, que se está agradando de los que le temen, que está acumulando su ira para los impíos. Hay un policía escrutador y se acerca el día en que habrá un juicio. Hay de los asesinos, Hitler, Mussolini y todos los dictadores genocidas, todos los que han matado, han torturado, han violado, se han corrompido, han estafado, han hecho todo tipo de maldad. Nunca crean que van a salir impunes de sus delitos, porque hay un gobernante universal, hay un juez y legislador, hay un policía escrutador del universo, hay un trono blanco. Es un trono de juez, rey y blanco, completamente santo, que no acepta corrupción alguna ni soborno. Allí será lo que es, porque es la justicia más justa que jamás se haya visto, y allí pagarán todos. Creer en la inexistencia total, creer lo que cree el impío, que de esta vida no hay otra, esa es la injusticia más grande que existe, porque significaría que todas sus maldades quedarían en la impunidad y que nunca pagarían por ellas. Pero eso no es así. De esta vida empieza la verdadera vida. Y hay un juez que lo va a juzgar todo. Así que todos los abusadores, los violadores, los pedófilos, los que hicieron todo tipo de maldad, tienen un día en que se confrontarán a la verdad. Por lo tanto, esa es la justicia verdadera y ahí está nuestra esperanza. La justicia humana se corrompe, hace la vista gorda, favorece a unos, desfavorece a otros, pero un día llegará la verdadera justicia de Dios. Porque el que estará ahí en el trono será Dios, pero en su manifestación humana glorificada. Dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Padre todo el juicio ha dado al Hijo, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31, Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién estará sentado en el trono? Jesucristo. La última misión que Dios cumplirá en su manifestación de Hijo. Después de eso se cumplirá aquello de 1 Corintios 15, que entregará el reino al Dios y Padre y seguirá actuando en su divinidad como Padre. Pero hasta ahora el trono blanco es la última misión que Él realizará como Hijo, juzgando a todos, grandes y pequeños. La iglesia estará ahí también, estará junto a Cristo, aprobando los juicios de Dios y juzgando con Cristo mismo. 1 Corintios 6, 2 y 3 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto es algo glorioso. Esto es algo tremendo. La iglesia va a estar ahí para participar del juicio. Lo dice textualmente. Ni siquiera se debe deducir implícitamente. Lo dice explícitamente. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El diablo y sus ángeles, según Mateo 25, 41, ya están condenados al infierno. El diablo y sus demonios, ellos ya fueron juzgados y condenados y no tienen capacidad de arrepentimiento. Pero hay otro grupo de ángeles que están en el Tártaro esperando ser juzgados. De eso vamos a hablar en otro tiempo. Pero la iglesia estará junto a Cristo, y cuando estemos allí vamos a ver pasar a muchos de aquellos que le predicamos. Y va a ser grande el desconcierto en sus corazones de aquellos que nos van a ver y van a recordar que le hablamos de la verdad de la palabra de Dios, pero ellos la desecharon y no quisieron aceptarla. A nosotros no nos causará impacto negativo porque ya estaremos en el cuerpo glorificado, que no tiene las mismas reacciones que este cuerpo no glorificado. Luego, dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Oh, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora del juicio. Llegó la hora más terrible que jamás hayan vivido aquellos que van a ser condenados. Van a escuchar la sentencia del juez eterno. Allí estarán los conquistadores asesinos. Allí estarán los emperadores romanos que mataron por gusto, que se deleitaron en el circo romano viendo cómo las fieras devoraban a los cristianos, viendo a los gladiadores cómo se mataban entre ellos. Allí estarán los genocidas, los que ordenaron el uso de armas de exterminio masivo, bombas atómicas. Allí estarán los ricos abusadores que se hicieron ricos a costa del esfuerzo del pobre. Dice el apóstol Santiago: ¡ay de vosotros ricos, porque lloraréis y lamentaréis! Ha llegado la hora de pagar. Ha llegado la hora de responder por todas las maldades. Allí estarán los asesinos y homicidas, aquellos que se glorían de ser asesinos en serie y de que yo maté tanta gente y que soy el más famoso y qué sé yo. Ahí va a llegar la hora. Ahí llegará el momento de los políticos corruptos, de los delincuentes de poca monta que andan robando a los pobres, sacando sus cosas valiosas de sus casas.
metiendo las manos en las carteras y sacando lo nada casi que tiene la gente, ahí van a llegar delante de Dios. Los violadores, los inmorales, los pedófilos, los contra naturaleza y todos los que hacen maldad tienen un día determinado en que van a llegar delante de Dios. Porque allí llegarán todos. Dice la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentidos atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dependiendo de lo que hizo, pagará exactamente por eso. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Allí no importa la posición de la persona. Si sus pecados están ahí, pagarán por ellos. Dice la Biblia en Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El apóstol Santiago dice, el varón que sabe sabe cómo refrenar su lengua es hombre perfecto. Porque dice la Biblia que se dará cuenta por toda palabra ociosa. Hay que tener cuidado con lo que uno piensa, porque Dios conoce los pensamientos de cada uno. Hay que tener cuidado de lo que uno habla, porque Dios escucha cada una de nuestras palabras. Hay que eliminar la crítica destructiva, hay que eliminar la desconformidad, hay que cambiar de actitud y luchar por la obra de Dios y predicar todo lo que ayuda a la sana doctrina de nuestro Señor. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todo se está acumulando. Nada de lo que ha vivido la iglesia en esta tierra se compara a la gloria que le espera cuando estemos con Cristo. Pero nada que hayan vivido las personas sufriendo las consecuencias de sus acciones se compara al sufrimiento que viene cuando sean condenados para siempre. Entonces, cuando estén los grandes y pequeños, todos, los grandes y los que se creen grandes, los ricos, los poderosos, los jefes, los magnates y también hasta el más simple indigente que no aceptó a Cristo estarán ahí. Y se van a abrir los libros. Los libros es un libro de memoria donde está escrita la vida de cada persona. Por eso son los libros, el libro de la vida de cada persona. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3 del 13 al 18, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Un libro de memoria. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque va a haber un libro de memorias de las obras de cada uno escritas, y ahí se va a ver claramente quién era quién. Daniel 17:10 dice que hubo un río de fuego procedente y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, tenemos que el juicio ha comenzado. Hay cosas que considerar. El libro de la vida. ¿Qué pasa con ciertos personajes? Hay que ver cómo el mar entrega a los muertos y el Hades. Hay que ver el juicio por obras, cómo será. ¿Qué pasará con los conocedores de Dios y su palabra? Y no fueron arrebatados y están ahí en ese juicio. ¿Qué pasará con los que nunca conocieron a Dios? ¿Qué pasará con los niños que no eran parte de la iglesia? ¿Habrá grados de condenación o la condenación será una sola para todos? ¿Qué significa que la muerte y el Hades se entregan a sus muertos? Todo eso, con la ayuda de Dios, lo vamos a seguir estudiando en nuestra próxima sesión. Que Dios les bendiga y recuerde, este es el tiempo de escapar del juicio de Dios. Estamos en la gracia, el más grande tiempo de salvación que haya existido. Aproveche el sacrificio de Cristo en la cruz, escape de la gran tribulación y escape del juicio del gran trono blanco. Que Dios les bendiga y les guarde. Mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, sella versada.